Muy buenas noches, queridos hermanos y quienes me estén escuchando en algún lugar. Quiero hacerte llegar en esta noche un breve mensaje para que veamos, comprobemos que sin las Escrituras nuestra orientación se bifurca y se va para cualquier lado. Nos pasa a todos. Así que tenemos que centrar en todas las cosas, centrar la Escritura. Por esto, la necesidad de conocer las Escrituras, pero con una finalidad: no lucir este conocimiento delante de los demás como para sobresalir en algo, sería vanidad de vanidades, sino para que en el conocimiento de la letra podamos recibir la inspiración que viene como el contenido espiritual que Dios habla a nosotros. En estos días estoy percibiendo que se está entrando en una etapa de desorientación. A miles y miles de personas se les ha destruido, se les ha caído la perspectiva de los sueños de realización en este mundo. Y eso en todas partes del mundo, dado que estamos bajo una pandemia. Y muchas preguntas seguramente pasan por la mente de miles y miles de personas. Y aún por la mente de muchísimos creyentes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Quiero dejarte en esta noche algo claro para orientar, para poder llegar a ver qué es lo que Dios propone en nuestra vida. Como cristianos nacidos directamente de Dios y guardados, como habíamos visto anteriormente en la carta de Primera de Pedro, guardados por la fe. Así que sin fe es imposible agradar a Dios, y sin la fe es imposible que Dios nos guarde. Ya tenemos dos puntos de orientación. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está vibrando? ¿Está fresca? ¿Está vívida? ¿Es un hecho? ¿Cómo nos sentimos? ¿Dónde estamos plantados, parados, sentados? ¿Dónde estamos morando? Tenemos 3 asientos de nuestra personalidad. El asiento que ocupa el cuerpo en una silla, o sillón, o banco. Nuestro cuerpo normalmente tiene posibilidad de estar sentado o parado. ¿Dónde está sentado nuestra alma? Y nuestra alma reposa en el conocimiento humano. Nuestra alma reposa y se regocija en experimentar victorias, triunfos, en el aprendizaje, en el conocimiento, en la reputación que va consiguiendo a través del tiempo por sentirse cada vez más notable delante de los demás. ¿Dónde reposa nuestro espíritu? Nuestro espíritu también tiene un lugar para reposo. Y las Escrituras nos dicen que hemos sido sentados para descansar. Sentados en lugares celestiales, espirituales, por ende, en Cristo. Si nuestra vida no está en Cristo, si bien mientras vivimos acá aparentemente la vida que tenemos
la vida de nuestro espíritu, que es la vida de Cristo, que nos ha hecho renacer, tenemos ahora una nueva identidad. Ha cambiado el orden de las cosas. El Espíritu Santo influye y logra cautivar la voluntad y trasladarla a nuestro espíritu, para que sea nuestro espíritu el que ordena al alma y no el alma gobernando nuestro espíritu. Esto fue siempre toda nuestra vida antes de nacer de nuevo. Pero cuando naciste de nuevo, el que tomó el gobierno de tu vida es el Espíritu Santo, que se ha mancomunado con tu espíritu. Tu espíritu ahora está bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y ahora el Espíritu Santo mora en el cuerpo, pero no puede morar en la materia. La materia de nuestro cuerpo es un lugar físico. Ahora el Espíritu Santo se ha, como dije, unido tanto a nuestro espíritu que el crecimiento nuestro espiritual consiste en que nos vamos compenetrando, impregnando del Espíritu de Dios, el Espíritu de vida de Dios en nosotros, y nuestro espíritu se va transformando en el espíritu de hijo hasta la perfección, hasta llegar a ser igual que el unigénito. Si el espíritu quiere tomar el mando de nuestro espíritu y lo toma, nuestro espíritu natural de ser humano creado por Dios intenta abarcar y extender su dominio sobre el alma o la mente. ¿En base a qué? En base a que nos ha sido dado la mente de Cristo. O sea que en nuestros pensamientos ya no van a funcionar los pensamientos que antes teníamos cuando no habíamos nacido de nuevo. Esto es una hermosa exposición y clarificación de cómo funcionamos ahora los cristianos. Cuando decimos Señor te entrego todo es porque ya el espíritu personal, individual de ese creyente, guiado, convencido por el Espíritu Santo, toma cartas de disputa al alma por manejar la voluntad. Por eso hay personas que se sienten muy espirituales y cumplen las reglas, las normas, los mandamientos, pero desde el alma. Y se sienten satisfechos porque ellos son los protagonistas de la relación con Dios. Eso no agrada al Espíritu de Dios, porque inhabilitamos de esa manera al Espíritu Santo, que es el que ahora tiene que ocupar el lugar de disponer en nosotros el funcionamiento del Espíritu de Dios a través de nuestro espíritu, que se ha unido y se ha mancomunado, volviendo a esa palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber muchas veces experiencias que uno tiene y que entra en oración, entra en contacto con el Señor a través del Espíritu Santo, y sus pensamientos, luego de haber consultado y puestos a disposición delante del trono del Señor en adoración, en alabanza, en acción de gracias,
luego todo eso puede sentir que ya no pertenece al alma. Comienza el creyente a tener una experiencia tan elevada que no quiere encontrarse con todo lo que manejaba antes. Pero es porque en el alma todavía hay muchas cosas espurias que pertenecen a la impregnación del mundo y del pasado. Esto hace que cada uno tome conciencia de que todo lo que hace sin tener en cuenta la voluntad de Dios, la hace en su propio pensamiento, está agrediendo el Espíritu, está resistiendo al Espíritu Santo. Este juego entre las tres fuerzas o tres elementos que componen el ser humano, que nos dice la Escritura, el apóstol Pablo lo deja muy en claro, fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. Cuando Adán pecó, el espíritu era un globo, haga usted una imaginación, un globo lleno de aire, lleno de viento, lleno de espíritu. Y su espíritu estaba insuflado por el Espíritu de Dios, por eso Adán era amigo de Dios. Dios se deleitaba en su creación. Cuando Adán pecó, Dios ya no pudo relacionarse con Adán, porque ese globo, para que usted tenga un contenido de pensamiento, fue pinchado por el pecado. Todo el aire que estaba de Dios en el espíritu o en el globo de esa persona, Adán y Eva, se fue. Y así quedó el ser humano, entonces, con su mente, su cuerpo, y en su cuerpo ahora comenzaron a revelarse todos los instintos, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron tantas cosas. Las cosas que hoy nosotros ya sabemos cómo somos, sujetos a pasiones, sujetos a todo lo que realmente nos lleva y nos desvía de Dios. De manera que todo el plan de salvación radica en esto, volver a restaurar ese globo pinchado. Se secó, de manera que quedó sin funcionar. Así nace el bebé, así crecen los niños. ¿Y qué es lo que se desarrolla en ellos? El alma o la mente. Con el alma o la mente del niño que crece, se va desarrollando la personalidad, pero esa personalidad humana en donde no hay experiencia de lo trascendente, más allá del pensamiento humano no hay nada. Por eso el pensamiento humano quiere definirlo todo y busca definirlo todo y se da cuenta que solo vive creando hipótesis. Por esto Dios tuvo que intervenir, y este es el gran milagro de la salvación, que no es para que Dios nos lleve al cielo un día. Ahora experimentamos la vida de Cristo en nuestro espíritu, que al unirse con el Espíritu de Dios, de la vida de Dios está ahora participada a mi espíritu humano. ¿Y qué hace el Espíritu Santo a partir de ahí? Toma cartas en el asunto y convence a mi espíritu primero de pecado para confesar el pecado, y no deja de hacerlo nunca. Y va logrando extender el área de dominio hasta lograr el manejo de toda la persona. Nosotros mismos, si observamos nuestra conducta, nos vamos a ir dando cuenta cuántas veces hacemos cosas por ocurrencia propia, cuántas veces por impulsos, cuántas veces porque en el pasado siempre obrábamos así.
Pero sucede que después hay un elemento que nos hace ver que hay una incongruencia entre lo que hemos hecho y lo que el Señor quería que hiciéramos. Minimizamos la cosa y ponemos una sábana blanca sobre nuestra vida y nos vestimos de limpieza. Pero sabemos que ahí adentro hay cosas que no están resueltas delante de Dios, porque las hemos hecho desde nuestra alma y no tiene valor en la presencia del Señor. Por eso está aquel que está comenzando a crecer en el Señor. Su espíritu se está ensanchando en la comunión con Dios. Entonces va sintiendo una experiencia de qué lejos que estaba antes de Dios. Ahora también estoy muy lejos. Pero ahora, qué hermoso que es, a pesar de todo, caminar, porque ahora se me revela que en este andar estoy siendo transformado y puedo observar mi propia transformación. O sea que la fe no es algo etéreo como una imaginación. La fe produce hechos experimentales en nuestra vida. Y cada uno puede decir, sí, mi grado de fe hoy no es el mismo que hace un año o que hace meses. El Señor me ha dado gracia y yo he sentido esa gracia como algo especial. Y ya no vivo yo, ahora lo descubro, sino que Cristo vive en mí. Y puedo mostrarle al mundo entonces que hay en mí algo extraño y que yo lo estoy descubriendo y redescubriendo cada día, si es que no se estanca mi fe. Hay muchos hermanos, muchos creyentes que están con la fe estancada o también muchos con la fe muerta. Todas sus obras provienen de su mente, de su juicio, de su propia personalidad puramente humana. De vez en cuando se acuerdan que hay que preguntarle a Dios cómo es esto. ¿Por qué? Porque las cosas no le están saliendo bien. Y son recordatorios que Dios permite que se pele la frente su propio hijo para que mire hacia arriba y se dé cuenta, estoy caminando mal. Para volver a las Escrituras con esta explicación, vemos que el Espíritu Santo está desesperado por sacar de nosotros cuanto antes una motivación nueva para vivir. Quiere crear en nosotros una fuerza motriz, un fuego que no se apague. No sé cómo decírtelo, hermano, pero está desesperado para que calles, escuches su voz, entiendas lo que quiere y corras a hacerlo. Me recuerdo hace 40 años más o menos. Éramos con mi esposa, nuestros hijos pequeños, asiduos a la concurrencia a los cultos 3 días a la semana, viernes, sábado y domingo, cultos que duraban 2 horas, en donde había realmente revelación, había encuentros tremendos con el Señor. Y nosotros íbamos a nuestra casa. Yo ya en ese tiempo había levantado un grupo, ya hacíamos cultos en mi propia casa y comenzábamos a tener una fe tan simple que lo que escuchábamos a la mañana, yo tenía los cultos a la tarde. Yo repetía, trataba de todo lo que había entendido, lo repetía en mi predicación a aquellos que concurrían como nuestro grupo de iglesia.
Y sucedían cosas muy, muy extrañas y por el otro lado muy hermosas. Y comencé a distinguir entre el espíritu de las tinieblas y el espíritu de la luz. Y daba resultado. Hacíamos cosas en el nombre del Señor y se daban. Te quiero dejar esta enseñanza en esta noche como una experiencia de muchísimos años atrás. Fui con mi esposa a consultarle al pastor. El pastor era 2 años menor que yo, pero yo aceptaba su autoridad espiritual porque tenía respuestas claves. Era nieto de misioneros. Heredaba en su genética la predisposición para que la palabra se implante fácilmente. Así que le digo, mira, Roberto, ¿sabes una cosa? Me está pasando esto en la iglesia. Milagros, sanidades, cosas que se dan. Y él me dijo, pero es natural. Lo que yo observo en ustedes es que lo que ustedes escuchan, lo entienden, van y lo hacen. Eso es lo único que dijo. Y creo que lo tomamos con mi esposa como una definición de lo que es la fe. Porque si crees mucho, crees tremendamente y sos capaz de quebrantarte delante de Dios, pero esa fe no te hace producir obras cuando comprendes en la Escritura lo que significa la palabra. Si no te lleva a ponerla en acción para que otros vean cómo es este secreto que has comprendido, la fe sin obras está muerta. Y la fe sin obras, ¿qué obras? Cualquiera. Te encuentras con alguien y ¿qué le vas a decir? Le hablas del Señor, le hablas de la Biblia y después le conseguís un turno para que vaya a ver al pastor. ¿Por qué no lo haces vos? ¿Por qué no orás por esa persona? ¿No creíste? ¿No naciste de nuevo? ¿No fuiste bautizada o bautizado? ¿No te fue dado el poder? ¿No dice en el libro de Timoteo que nos ha sido dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio? ¿Lo tienes ya? Entonces ponlo en marcha. La fe es para actuar, no para esperar. Y en la medida de la fe que tienes, hacela funcionar. No todos tienen el mismo nivel de fe, pero la poca o la mediana fe que tengas, haz que funcione. Oh, ¿y cómo tengo que hacer? Bueno, no sé, ya se te va a presentar. El Espíritu Santo constantemente te está poniendo la ocasión. Sientes que a alguien le duele algo está pasando, un enfermo, una situación. A ver si el pastor le puede atender. No. A cada cristiano el Señor le ha dado lo suficiente poder, lo suficiente amor, el suficiente dominio propio, que es justamente aquella capacidad de comprender qué es lo que corresponde hacer. Y anda y hazlo. Una lección que hemos aprendido hace 40 años y que pareciera que está vigente. No es ninguna grandiosidad para admirar. Uno cuando se queda y tuvo la misma oportunidad que otro para trabajar, esforzarse y realizarse en la vida, y esto es lo natural, y después ves que aquel con su esfuerzo logró
comprarse un vehículo, una casa, y vos te quedaste en el camino y estás alquilando hace 25, 30 años y estás no sé en qué y todavía y lo admirás si no le tenés envidia. Vos lo pudiste hacer, ¿por qué no lo hiciste? No admires al que tuvo la misma posibilidad que tú y llegó. Ponete vos en primer lugar y sé protagonista en el reino de Dios aquí en la tierra. Busca qué es lo que el Señor quiere de vos. Aceptá el desafío. Y el desafío, y termino con esto. Una vida santa, dice Primera de Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, todo en la mente, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cada momento no te permitas lo propio. Pregunta, Señor, ¿qué debo pensar de esto? ¿Cómo debo opinar de esto? ¿Qué dices con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo me tengo que mover? Vivo cada instante. Eso es una vida cristiana necesaria para hoy, en tu iglesia y en donde estés. Que respondas a ese llamado y que brille tu rostro delante de aquellos que andan buscando, más que nunca hoy, que el mundo fracasa en todos sus intentos, andan buscando. ¿Dónde está la salida para toda mi vida frustrante y lo que me queda por delante, todo perdido? Que el Señor te bendiga.